Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. Elías descendió por los conductos de ventilación como una sombra que ya conocía cada rincón del palacio. El aire olía a incienso alienígena, mezcla de resinas y especias de mundos conquistados, un recordatorio silencioso del poder del soberano galáctico. El humano no lo sentía como un perfume. Para él era el hedor de una tiranía que debía caer. Vestía un traje térmico negro que se adaptaba al ambiente, sus botas no hacían ruido, sus guantes dejaban huellas imposibles de rastrear. Había esperado años para ese momento. Entrenamiento, pérdida, traición. Todo lo había conducido a esta misión, asesinar al ser más protegido de la galaxia. Y lo haría con una precisión quirúrgica, sin piedad ni vacilación. Pero no esperaba a ella. La vio primero como un destello. Luego, como una figura inmóvil en el extremo del corredor sagrado. Una mujer alta, de piel gris plateada, ojos dorados y cabello trenzado como los hilos de una tormenta. Sara. La guardiana. El último obstáculo. Elías se detuvo al instante. Ella no dijo una palabra, ni hizo un solo movimiento brusco. Solo lo observó, como si supiera exactamente quién era él y qué había venido a hacer. Su lanza bioplásmica reposaba en su espalda, pero sus manos desnudas eran igual de letales. Elías sintió como su corazón, entrenado para mantenerse inmutable, dio un salto inesperado. No era por miedo. Era por la forma en que ella lo miraba. Sin sorpresa. Sin furia. Solo una especie de melancolía distante, como si ella también supiera que aquel momento había sido inevitable. Dos armas. Dos herramientas creadas para destruir y destinadas a cruzarse. No deberías estar aquí, dijo ella, con una voz suave, casi humana, pero cargada de gravedad. Elías dio un paso. Ella no se movió. Estaban a escasos metros. Su respiración era tranquila, pero él notaba como cada músculo de su cuerpo estaba listo para estallar en violencia. Era una estatua viva, perfección genética armada hasta los dientes, nacida para defender una sola vida, la del soberano. Y sin embargo, aquí estoy, respondió él, sin cambiar su tono. La tensión entre los dos se volvió insoportable. En cualquier otro momento, en cualquier otra misión, Elías habría disparado sin pensarlo. Pero había algo en ella. Algo que no pertenecía a ese lugar. Algo que lo detenía. Sara se acercó, paso a paso, hasta quedar frente a él. No lo atacó. Solo lo miró de cerca, como si quisiera memorizar su rostro, entender su existencia. Elías podía sentir el calor de su cuerpo, el pulso escondido bajo esa piel metálica que parecía irrompible. Ella levantó una mano, despacio, y rozó su mejilla con los dedos. «No es tu momento», murmuró. «No hoy». Y luego se fue. Caminó de espaldas, sin darle nunca la espalda, hasta desaparecer entre los muros de obsidiana del palacio. Dejó a Elías allí, paralizado. No por miedo, ni por duda, sino por la certeza de que su misión acababa de cambiar para siempre. Ella no lo había detenido. Lo había desarmado sin tocar su arma. Y eso, en toda su vida de sangre y muerte, nunca le había pasado. La figura de Sara desapareció entre las sombras del palacio, pero no de la mente de Elías. El asesino se deslizó hacia un conducto lateral, su corazón aún golpeando fuerte contra su pecho. No era miedo. No. Era algo más inquietante. Un eco, una conexión que no comprendía. Ella no lo había atacado. Tampoco lo había dejado ir. Lo había observado. Lo había tocado. Y en ese contacto, algo se había roto dentro de él. Durante días la siguió sin acercarse. Como un espectro, recorría los corredores altos, los puentes traslúcidos del complejo imperial, las cámaras de entrenamiento, los jardines gravitacionales. Siempre sola, siempre en guardia. No hablaba con nadie. Ni siquiera con el soberano. Solo asentía cuando él le dirigía la palabra, como una estatua obediente. Pero Elías veía más. Cada vez que ella creía estar sola, sus ojos brillaban con tristeza. Una tristeza que no era mecánica ni programada. Era antigua. Humana. Una noche, oculto entre las estructuras flotantes del jardín orbital,
Elías la vio arrodillarse junto a una fuente silenciosa. No recitaba mantres, no rezaba. Solo dejó que el agua cayera sobre sus dedos, como si necesitara sentir algo real. Algo vivo. Ese fue el momento en que ella habló de nuevo. «Ya no me sigas», susurró sin mirarlo. «Sé que estás ahí». Elías descendió sin esfuerzo, apareciendo a unos metros de ella. Ninguno alzó un arma. Ella se puso de pie lentamente, elegante como una bestia peligrosa que no teme a nada. Se acercó sin rodeos, y cuando estuvieron frente a frente, él notó algo en sus ojos dorados. No era furia. Era una advertencia. «¿Por qué no me detuviste aquella noche?», preguntó él. Sara no respondió. Lo miró en silencio y luego lo empujó contra una columna viva del jardín. Su brazo se apoyó contra su pecho, firme, tenso. Su rostro a escasos centímetros del suyo. Elías podía sentir el calor de su piel, la presión de su cuerpo. Ella era más fuerte que él. Más rápida. Pero no lo mataba. «Porque quería ver qué harías», murmuró. «Porque quería saber si aún eras humano». Elías tragó saliva, sorprendido por lo que sentía. Por lo que ella provocaba. La forma en que lo tocaba, en que lo miraba, no era la de una enemiga. No era la de una guardiana. Era la de alguien que había estado sola demasiado tiempo, que llevaba una prisión en el alma y acababa de ver en él una grieta. «¿Y qué viste?», preguntó. Ella no respondió con palabras. Lo besó. Fue rápido, sin dulzura, casi con rabia. Sus labios chocaron con los de él como si buscaran algo prohibido, algo que se les negó durante años. Elías no se resistió. La besó de vuelta, con hambre, con la necesidad acumulada de una vida entre cuchillos y mentiras. Pero duró solo unos segundos. Sara se apartó, respirando agitadamente. Su mirada volvió a endurecerse, aunque en su interior algo temblaba. Dio un paso atrás. La lanza apareció en su mano sin que él viera cómo. «Si vuelves a acercarte al soberano, te mataré», dijo con voz baja y cruel, pero sus ojos la contradecían. Luego se giró y desapareció en la oscuridad como un fantasma que había cometido un error. Elías se quedó allí, de pie, sabiendo que algo profundo acababa de cambiar. La misión ya no era solo una orden. Ahora tenía nombre. Tenía ojos dorados. Y una razón peligrosa para dudar. Por primera vez en su vida, no sabía a quién iba a proteger más, al objetivo o a ella. Las noches siguientes, Elías dejó de moverse como un asesino. Ya no buscaba rutas secretas hacia la sala del trono. Sus pasos lo llevaban, inevitablemente, hacia donde ella estaba. La seguía como un imán atrapado por una fuerza que no comprendía del todo. Y Sara no lo evitaba. Lo encontraba. Lo buscaba también, aunque no lo dijera. Se veían en rincones olvidados del palacio, cámaras de mantenimiento oxidadas, túneles con luces defectuosas, escaleras donde nadie pasaba. Nunca hablaban más de lo necesario, pero sus miradas eran conversaciones completas. Ella aún era una guardiana, él aún era un asesino. Pero cada día, sus roles temblaban un poco más. Una noche, mientras se ocultaban en una plataforma de mantenimiento, con el rugido de los motores gravitacionales temblando bajo sus pies, Elías rompió el silencio. Sacó un pequeño disco de su chaqueta y lo activó. Una imagen holográfica surgió en el aire. Ruinas, cadáveres, ciudades convertidas en ceniza. Voces de niños, luego silencio. Luego el rostro frío del soberano dando la orden final. «Este fue mi planeta», dijo Elías sin mirarla. Y él lo borró del mapa. Solo por sospechar que alguien allí lo había desafiado. Sara no reaccionó al principio. Su rostro era una máscara. Pero cuando la imagen cambió y un nuevo planeta destruido apareció, su expresión se rompió. «Esos árboles, ese cielo», susurró. «¿Lo reconoces?». Ella asintió con lentitud, como si una parte olvidada de sí misma se abriera de golpe. «Fue mi mundo. Yo no sabía. Me dijeron que era un experimento fallido. Que nos crearon para defender la paz, que nacimos sin pasado». Elías apagó el holograma. Se acercó. Sus cuerpos estaban a solo unos centímetros. Ella bajó la mirada,
como si de repente tuviera miedo. Entonces también lo perdiste todo, dijo él, con una voz suave, sin rencor. No. Me quitaron todo antes de saber lo que era tener algo. Sara cayó de rodillas. Su lanza rodó a un lado, olvidada. Por primera vez, su espalda dejó de estar recta. Elías la miró en silencio. No por debilidad, no por estrategia, sino porque verla así le dolía más que cualquier herida que hubiera recibido en batalla. Se arrodilló junto a ella. No intentó tocarla. Solo se quedó ahí, compartiendo el mismo suelo, la misma rabia, el mismo vacío. «¿Qué haremos ahora?», preguntó ella, sin levantar la cabeza. «Lo que tú elijas», respondió Elías. «Pero ya no puedo seguir viendo al soberano como mi enemigo sin verte a ti como mi compañera». Sara lo miró. Sus ojos dorados estaban llenos de confusión, dolor y algo que parecía crecer con cada palabra que él decía. Lo tocó suavemente en la mejilla, como la primera vez, pero esta vez no era para analizarlo. Era para aferrarse a algo real. «No soy una mujer», dijo ella. «Soy un arma». «Entonces somos dos armas rotas», susurró él. «Y si seguimos así, tal vez podamos reconstruirnos». Ella se inclinó hacia él y lo besó. No con furia, como la vez anterior, sino con ternura temblorosa, como si temiera que el momento se deshiciera. Sus labios se fundieron en silencio, y por unos instantes no existía guerra, misión ni obediencia. Solo dos seres dañados que, sin saberlo, empezaban a salvarse el uno al otro. Desde aquel beso, algo se rompió entre ellos. O quizás se unió. Ya no eran dos enemigos destinados a enfrentarse en la sombra del poder. Ahora eran algo más profundo, más peligroso. Dos voluntades que empezaban a caminar juntas, aunque el mundo los quisiera separados. Sara dejó de reportarse con frecuencia. Los sistemas de vigilancia comenzaron a registrar fallos cerca de las zonas donde Elías se movía. Era un juego silencioso, un pacto sin palabras. Cada vez que se encontraban, el aire entre ellos se volvía más denso, más difícil de respirar. Una noche, en un compartimento de mantenimiento sellado, rodeados por las pulsaciones del núcleo energético del palacio, sus cuerpos cedieron al peso de lo que ya no podían negar. Elías estaba sentado, reparando su arma oculta, cuando Sara apareció sin previo aviso. No traía su lanza. Sus pasos eran ligeros, pero no como una cazadora. Era otra cosa. Una mujer que no sabía cómo decir lo que sentía, pero que se negaba a seguir callando. «Tus heridas no han sanado», dijo con suavidad al ver una venda manchada bajo su traje. «No importa. He tenido peores. No tienes que demostrarme nada». «Ya no». Ella se arrodilló frente a él y retiró la tela, con movimientos lentos. Elías no dijo nada. Sus ojos siguieron los suyos mientras sus dedos tocaban su piel con una delicadeza que contrastaba con lo que ambos eran capaces de hacer en combate. Sara curó la herida en silencio y luego dejó sus manos sobre su pecho. «No entiendo esto», confesó con voz baja. «Me entrenaron para ignorar el deseo, para evitar el apego. Pero cuando te toco, siento que hay algo en mí que despierta». Elías la tomó de la cintura y la atrajo hacia él. «Yo tampoco lo entiendo. Pero no quiero seguir negándolo». Ella no resistió. Lo besó, esta vez con una mezcla de ternura y necesidad. Se sentaron juntos en el suelo frío, sus cuerpos buscándose como si llevaran años esperando ese momento. Las manos de Sara temblaban al recorrer su espalda. La respiración de Elías se aceleraba mientras exploraba cada rincón de su piel sintética que ardía como carne viva. No eran besos robados ni caricias vacías. Eran promesas sin palabras, ofrecidas entre jadeos y suspiros. Cuando finalmente se fundieron, fue lento. Fue intenso. Fue real. El palacio seguía latiendo a su alrededor, como un corazón monstruoso que nunca dormía, pero dentro de ese compartimento solo existía el calor de sus cuerpos y el eco de su respiración compartida. Después, ella quedó recostada sobre su pecho, escuchando su corazón. Él le acariciaba el cabello en silencio, trazando con los dedos las cicatrices escondidas bajo su nuca. Ella no decía nada, pero sus ojos estaban abiertos, fijos en un punto invisible del techo,
como si por fin pudiera ver algo que había estado oculto toda su vida. Nunca tuve un nombre real, murmuró. Solo un código. X-145. Hasta que él me llamó Sara. Y lo acepté sin pensar. Pues ahora eres libre, dijo Elías en su oído. Y si quieres otro nombre, yo te lo daré. Ella lo miró. Su expresión era tranquila, serena. Pero en sus ojos brillaba algo nuevo, esperanza. No. Quiero que seas tú quien me lo susurre, cuando todo esto haya terminado. Cuando no tengamos que escondernos. Elías sonrió, cansado pero firme. Sus cuerpos seguían entrelazados, y entre ellos no quedaban secretos. Solo una promesa sin juramentos. Lucharían juntos, aunque el universo los odiara por ello. La lanza de Sara, olvidada en el rincón, seguía latiendo suavemente. Como si supiera que su dueña ya no luchaba por una orden, sino por amor. El silencio del amanecer era engañoso. En las alturas del Palacio Imperial, donde las columnas de cristal reflejaban el brillo pálido de 3 lunas, algo empezaba a moverse. Las patrullas duplicaban su frecuencia. Los centinelas biomecánicos recibían nuevas órdenes encriptadas. El soberano había percibido el cambio. Un susurro le había llegado desde el núcleo de vigilancia, una anomalía emocional en su arma más fiel. Sara. Elías lo sabía. Ya no había más tiempo para esconderse, para buscar rincones olvidados donde la pasión pudiera protegerlos del mundo. Aquella noche sería la última. O saldrían vivos, o todo terminaría en llamas. Sara se colocó su armadura lentamente. Ya no lo hacía por deber. Cada pieza que se ajustaba a su cuerpo era una decisión. Un acto de voluntad. Elías la observaba desde el fondo de la cámara, con el rifle preparado, su mirada firme. A su lado, el cuchillo curvo con el que había jurado asesinar al soberano. ¿Estás segura?, preguntó sin moverse. Sara se giró hacia él, sus ojos dorados brillando con una mezcla de determinación y miedo. Él lo sabe. Sabe que ya no lo obedezco. No hay camino de regreso. Si fallamos, me desactivará como a una máquina rota. Si ganamos, no seré su sombra nunca más. Elías se levantó. Tomó su arma y se acercó. No la besó. No había espacio para dulzura. Solo le tocó el rostro, con los dedos manchados de grasa y metal. No fallaremos. Y entonces el palacio tembló. Una explosión en los niveles inferiores sacudió la estructura. Alarmas brillaron en los corredores. Drones armados se elevaron de los pisos, zumbando como enjambres ciegos. Las compuertas de seguridad comenzaron a cerrarse en secuencia. Elías y Sara corrieron. Avanzaban como uno solo, él abriendo camino con su rifle, ella cortando cualquier obstáculo con su lanza, que giraba a su alrededor como una estrella viva. No hablaban. No había necesidad. Cada giro, cada paso, cada salto era sincronizado, como si sus cuerpos compartieran el mismo latido. Llegaron a la cámara del trono por una entrada lateral. La sala era inmensa, sostenida por columnas flotantes que se curvaban en formas imposibles. En el centro, sobre un trono de hueso galvánico, el soberano los esperaba. Su rostro era joven, pero sus ojos hablaban de siglos. Sonrió al verlos, sin sorpresa. El arma defectuosa y su pequeña distracción humana. Sara se adelantó. La lanza en su mano vibraba, lista. El soberano se levantó, extendiendo los brazos, como quien recibe con gracia a la traición. No te culpo, X-145. Estás hecha para amar, incluso sin saberlo. Pero te olvidarás de él cuando te reconfigure. Te he reconstruido antes. Lo haré de nuevo. No esta vez, dijo ella con una voz baja y cortante. Esta vez soy yo quien elige. Y atacó. La lanza voló como un rayo, pero chocó contra un escudo de energía que surgió del trono. Elías disparó al mismo tiempo, buscando puntos débiles. El soberano se movía con una agilidad inhumana, sus dedos lanzando ráfagas que retumbaban como relámpagos comprimidos. Una de ellas golpeó a Elías en el costado. Cayó con un gemido, el arma deslizándose por el suelo. Sara gritó. Su cuerpo se encendió como un sol blanco.
La armadura se abrió en placas, liberando la energía que contenía. Saltó sobre el soberano con una furia que nunca antes había sentido. Cada golpe era una vida robada. Cada giro de su lanza era un nombre olvidado. Él bloqueaba, contraatacaba, retrocedía. Pero ya no era su guardiana. Ya no era su sombra. Y entonces, en un instante de distracción, Sara se giró y lanzó la lanza al suelo, hacia Elías. Él la atrapó. Sangraba. Apenas podía respirar. Pero al tener esa arma en la mano, algo se encendió en él. No era solo un asesino. Ya no. Era el vínculo de ella con el mundo. Era su libertad encarnada. Elías se levantó, tambaleante. Con la lanza en la mano, se lanzó hacia el trono. Y atravesó el corazón del soberano. El sonido que siguió fue silencio. No estallido. No gritos. Solo un eco suave, como si el palacio hubiera exhalado por fin. El cuerpo del soberano cayó, y su escudo de energía se desintegró como polvo. Sara corrió hacia Elías. Lo abrazó con fuerza, apretándolo contra su pecho, el calor de su cuerpo mezclándose con la sangre que aún caía de su herida. ¿Estás conmigo?, preguntó ella. Siempre. Hasta el fin. Y entonces, sin mirar atrás, huyeron. Sabían que no había más refugios. Que el imperio los cazaría. Que la galaxia pronto sabría lo que habían hecho. Pero lo habían hecho juntos. Y eso era todo lo que importaba. El cielo ardía tras ellos. La cápsula de escape atravesaba la atmósfera de un planeta desconocido, empujada por los últimos restos de energía del Palacio Imperial. No había coordenadas precisas. No había un plan de escape. Solo una única dirección, lejos. Elías estaba tendido sobre el banco de metal, con los ojos cerrados, su respiración débil pero constante. Sara no apartaba la mirada de él. Sujetaba su mano como si con eso pudiera evitar que el universo se lo quitara. Aún herido, aún debilitado, él había vencido. No solo al soberano. Había vencido a su propia oscuridad, a su programación, a la culpa de ser un arma. Y ella también. Cuando la cápsula descendió, lo hizo en medio de una llanura cubierta de neblina azul. El lugar era silencioso, sin estructuras, sin señales de vida artificial. Solo viento, piedra y un cielo que cambiaba lentamente de color, como si respirara. Era perfecto. Sara cargó a Elías en brazos sin esfuerzo. Lo llevó hasta una formación rocosa donde el suelo era blando y cálido. Preparó un refugio improvisado, utilizando los pocos recursos del módulo de escape. Curó sus heridas, lo abrigó, y cuando por fin él abrió los ojos y la vio, sonrió. «Estamos vivos», susurró. Ella se inclinó y lo besó en la frente. «Estamos juntos. Eso es lo único que importa». Pasaron días. El planeta parecía aceptar su presencia. No había amenazas. No había cazadores. No había imperios. Era como si el universo les hubiera dado una pausa. Una tregua sagrada. Sara y Elías caminaban cada tarde, descubriendo ríos de cristal, bosques que cantaban con la brisa y montañas que se encendían con la luz del sol gemelo. No hablaban mucho. No necesitaban hacerlo. Las miradas bastaban. Las manos entrelazadas bastaban. Una noche, junto a una fogata, mientras las estrellas bailaban lentas en lo alto, Elías se giró hacia ella. «¿Aún quieres que te dé un nuevo nombre?» Sara lo miró. Sus ojos dorados brillaban con una suavidad que nunca antes había mostrado. Se acercó a él y se sentó sobre sus piernas, abrazándolo con calma. «Sí. Pero no como una orden. Quiero que lo elijas como si yo acabara de nacer». Elías pensó unos segundos. Su mano acarició lentamente su mejilla. Ella cerró los ojos al sentirlo. «Eres libre ahora. No eres X-145. No eres Sara. Eres Lía. Como la palabra que usaban en mi mundo para luz después de la tormenta». Ella sonrió. Una sonrisa verdadera, desnuda, sin armadura. «Entonces soy Lía». Se besaron, despacio. Sin urgencia. Como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Y en ese momento lo tenían. Pasaron semanas.
Crearon un refugio junto a una cascada luminosa. Construyeron con sus manos, con restos de metal, con piedra y madera. Sembraron. Cazaron. Rieron. Se amaron cada noche bajo el cielo cambiante. Elías ya no era un asesino. Lía ya no era una guardiana. Ahora eran simplemente dos almas completas. Un día, mientras él trabajaba junto al río, ella se acercó por detrás y lo abrazó, pegando su frente a su espalda. «Estoy lista», le dijo. «¿Lista para qué?» «Para empezar una vida. Para formar una familia». Elías se giró, con el corazón latiendo como la primera vez que la vio. Acarició su abdomen con ternura y ella llevó sus manos encima de las suyas. «Lía», susurró. «Esta vez, lo que vamos a proteger es algo nuestro». El viento sopló entre los árboles azules. El planeta respiraba en paz. Y en ese rincón olvidado de la galaxia, donde dos armas se habían encontrado y habían decidido amar, empezó una nueva historia. La suya. La historia de dos seres que fueron creados para destruir, pero eligieron vivir. Y que, por fin, eran libres.